Las 2 de la tarde y también tenemos el gusto de recibir en nuestros estudios al doctor Antonio Maldonado. Él ha sido procurador anticorrupción. Vamos a hablar acerca de movimientos que ha hecho la presidenta Dina Boluarte entre sus cuentas. Esta es una información que se conoció el último fin de semana, ¿no? De acuerdo también a un análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera. Doctor Maldonado, bienvenido. Gracias por su visita a los estudios de RPP. Buenas tardes a ustedes, las gracias por la amable invitación. Bueno, yo le comentaba acerca de este informe, ¿no?, de la Unidad de Inteligencia Financiera que ha sido citado por el diario El Comercio. La mandataria retiró 1.802.000 soles aproximadamente de sus cuentas en el periodo comprendido entre el 2016 al 2022. Durante ese tiempo, la mandataria tuvo ingresos por 1.097.200 soles por depósitos en efectivo de origen desconocido y 274.000 soles aproximadamente por transferencias bancarias. O sea, la presidenta, de acuerdo a este informe, retiró casi $500.000 de soles más del monto que ingresó en su cuenta, ¿cierto? Y según la Unidad de Inteligencia Financiera, estos retiros no tendrían justificación económica que los respalde. ¿Cuál es su evaluación desde el punto de vista penal respecto a estos movimientos? ¿Implicaría algún tipo de delito por lo que se observa? Es posible y de hecho la intervención de la unidad, de Inteligencia Financiera es fundamentada por una sospecha en el marco de sus funciones y atribuciones como ente técnico para la detección, por ejemplo, del delito de lavado de activos. Entonces, más allá de los detalles específicos que usted refiere en su pregunta, lo que se habría o se podría haber activado de parte o que explicaría o fundamentaría la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera es lo que se conoce como el triple pilar indiciario, es decir, movimientos inusuales, crecimientos económicos sin justificación, no conectados a actividades económicas explicables, lícitas y además con posible conexión con la comisión de algún delito. Ahora, ¿es solo, doctor, la presidenta Dina Boluarte quien tiene que hacer el respaldo y justificación de estos movimientos o también lo debería hacer el señor Néstor Amado Camargo, que es justamente la persona que figura en la cuenta mancomunada, que es donde se ha, digamos, observado el retiro más alto, que además es el personero, o lo fue en su momento, y secretario de Economía del Club Departamental Apurímac? Deberían explicarlo ambas personas, pero sobre todo recordemos que acá, después del informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que se remitió al Ministerio Público, al parecer una mano amiga dentro del Ministerio Público ocultó esa información durante mucho tiempo, usando un razonamiento equivocado desde la perspectiva del cumplimiento de la función del Ministerio Público, que es pensar que una investigación de esta naturaleza podría dañar a la entonces candidata o ya candidata de esa época en los comicios electorales. Doctor Maldonado, ¿usted considera que, de acuerdo a la versión que dio la presidenta Dina Boluarte el último viernes, ¿no?, sobre estos préstamos, relojes Rolex, la situación de ella está más comprometida aún? ¿O cree usted que la estrategia legal de decir que es un préstamo le puede favorecer? Bueno, en primer lugar es claramente una nueva versión de los hechos originalmente descubiertos por algunos medios de prensa, que fue acogido por el Ministerio Público a través del despacho del Fiscal de la Nación, y por tanto esta nueva versión nos dice claramente que la señora Presidenta de la República no está diciendo la verdad. En segundo lugar, expresa una estratagema de defensa presumiblemente diseñada por su abogado, en virtud de la cual se pretende neutralizar la acción investigatoria del Ministerio Público por el delito de enriquecimiento ilícito y concentrarla en un delito menor. ¿Cómo que puede ser cohecho, por ejemplo. O, en todo caso, podríamos hablar de una falta administrativa o no podríamos ir hasta ese punto. O incluso habría cabido la posibilidad de que la defensa esgrimiera la teoría en relación a una posible falta administrativa. Es decir, incluso pensaba yo antes de la conferencia del viernes que podría haber dicho, sí, en efecto, yo recibí este reloj como un regalo, pero omití negligentemente declararlo. Doctor, por favor, hay gente que nos está escuchando en estos momentos, no conoce temas de derecho. ¿Cómo se concreta el delito de cohecho? ¿En qué consiste?
Mire, el cohecho es lo que el vocablo expresa, un cohacer, es decir, es el hacer de dos personas. Ya. Hay cuatro verbos centrales: alguien que acepta, ofrece, condiciona, etcétera, respecto de las figuras de lo que se conoce más como el soborno. Es decir, yo doy algo para que tú des algo en cumplimiento de tus funciones o en violación de estas. Cohecho sinónimo de soborno. Cohecho es sinónimo de Ya. soborno, así es. Ok. O sea, está integrado se divide la palabra en dos partes. Cohecho, o sea, es un hecho de dos partes. Y es lo que se conoce como soborno. Pero el Perú como Estado está obligado entre otros instrumentos internacionales, por la Convención de la ONU contra la corrupción. También por la Convención Interamericana contra la Corrupción. Y ambos instrumentos establecen la obligación de los estados de sancionar los delitos más graves. Entonces, si el fiscal de la Nación abrió una investigación por enriquecimiento ilícito, sería, desde mi perspectiva, un error desviar esta investigación hacia una investigación por cohecho. El enriquecimiento ilícito no solo es un delito que hoy, en el artículo 401 del Código Penal, merece una pena más alta, sino que además representa la obligación del Estado de sancionar el delito más grave. Y precisamente la estrategia de la presidenta, me parece, está dirigida a señalar, bueno, en todo caso, esto no es enriquecimiento ilícito, puede ser cualquier otra cosa menos enriquecimiento ilícito. Doctor, le pido unos instantes, nos tenemos que ir con nuestros anunciantes, son las 12:47, volvemos en breve para conversando justamente de este tema, luego de la pausa. Del Perú, continuamos conversando con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, acerca del caso de la presidenta Dina Boluarte, la investigación de los casos o el caso Rolex. Hace un momento usted decía, señor Maldonado, que esto se trataba de un cohecho, que en palabras sencillas es un soborno. Supongamos, y poniéndonos en el panorama de lo que ha dicho la presidenta, que fue un préstamo, ¿no? Hubo en la situación de un préstamo, de todas maneras, un caso de cohecho, así ella luego lo haya devuelto, por ejemplo. Sí. Definitivamente es un caso de cohecho. Sí, porque es un beneficio indebido. Pero también quisiera cualificar mi afirmación. Yo no sostengo que este sea un caso de cohecho. Quiero decir, yo sostengo que el Ministerio Público debe seguir investigando el enriquecimiento ilícito, y que creo que sostener que hubo no enriquecimiento ilícito, sino un cohecho, es caer en el juego de la estrategia legal de la presidenta. Okay. Y por tanto, me parece que el Ministerio Público tiene una ruta trazada. Y claro, lamentablemente, la figura de enriquecimiento ilícito en el Código Penal peruano vigente, si bien es superior a la que había antes, hoy está en el 401 del Código Penal, antes comprendía una incorporación al Código Penal del 24 en el artículo 361A, si bien es superior, aún no llega al estándar internacional. El estándar internacional no habla de abuso de poder, el artículo 401 sí habla de abuso de poder. En fin, pero la idea que quiero trasladar es que el Ministerio Público y el fiscal de la Nación están en la obligación de investigar y de buscar la sanción por el delito más grave. Claramente, desde mi punto de vista, el enriquecimiento ilícito es más grave que el cohecho. El problema es el carácter subsidiario que tiene el delito de enriquecimiento ilícito, lo que se presta a que, por supuesto, se sostenga esta tesis. Pero aceptar, suponiendo este caso, ¿no? Un reloj, una pulsera, ¿podría terminar siendo considerado un cohecho? Yo creo que sí. Por supuesto, en un sentido abstracta la respuesta es claramente afirmativa, pero en el contexto de esta investigación, reitero, creo que el Ministerio Público debe seguir la ruta original trazada. Desde el punto de vista penal, doctor Maldonado, entonces, a ver, con los términos que ha utilizado la presidenta, repito, desde el punto de vista penal, ¿el regalo es igual o diferente al préstamo? O sea, ¿el hecho que diga que es préstamo puede rebatir la tesis de enriquecimiento ilícito? No, de ninguna manera. Confirma, curiosamente, contrariamente a lo que pensó la presidenta y su defensa, confirma ambos delitos, tanto el enriquecimiento ilícito como el cohecho. Ahora, el problema es la estrategia que seguirá el Ministerio Público. Reitero, el tema con el enriquecimiento ilícito es una naturaleza subsidiaria. Si no se puede probar por enriquecimiento ilícito, la opción es ir por el cohecho, pero es una sanción menor. Y reitero, el Estado tiene la obligación de buscar
sancionar el delito más grave. ¿Cuál es la pena para enriquecimiento ilícito? Mire, en la modalidad agravada va de 10 a 15 años. Antes, ¿Y cohecho? es mucho menor, está entre los 6 y los 8, hay diferentes entre el cohecho simple y el agravado. Pero en todo caso es menor que el enriquecimiento ilícito. Y anteriormente, en la norma que cité del Código Penal 24, la pena iba para el enriquecimiento ilícito iba de 2 a 5 años. Y la multa mucho menor, en fin. En esto ha mejorado el Perú, pero todavía hay mucho que hacer, ¿no? ¿Podría pasar el caso de la presidenta de una investigación preliminar a una preparatoria? Debería pasar. No veo, o sea, no pasa lamentablemente por que tenemos un ordenamiento jurídico constitucional totalmente Pero por hechos de anquilosado. convicción, ¿Perdón? por elementos de convicción, podría. Sí, están todos los elementos. Acá no hay ninguna persecución política, nadie se inventó los casos, toda la intervención del Ministerio Público y en el otro caso que usted me comenta desde la UIF se produce a raíz de conductas hechas por la propia presidenta. El pequeño problema para ella es que esas conductas no son neutrales desde la perspectiva jurídico-penal. Doctor Maldonado, un funcionario público, en el caso de la presidenta, puede recibir préstamos o dádivas o regalos de otro funcionario público, de otro gestor de intereses. ¿Es un gestor público como el gobernador? La respuesta radicalmente directa y clara es no. Porque hay una ley sobre conducta ética del funcionario público. Entonces, 28092, si no me equivoco. Desde todo punto de vista, la conducta de la señora presidenta ha sido antijurídica, como querramos llamarla, antijurídica, administrativa, penal o incluso constitucional. Yo creo que se dan todos los elementos para una solicitud de vacancia por incapacidad moral, pero claro, acá hay otras coordenadas que no son estrictamente las que se manejan desde la perspectiva del ordenamiento jurídico, en este caso constitucional. Doctor Maldonado, en el caso del gobernador Wilfredo Oscorima, el gobernador de Ayacucho, ¿usted considera que la Fiscalía, el Ministerio Público ya debe pasar al señor Oscorima a investigado, a condición de investigado? Él está como testigo. En la investigación de enriquecimiento ilícito, ese debe ser su destino procesal, porque la investigación de este delito admite la participación de terceros. Esos terceros pueden haber intervenido como instigadores o como cómplices. O sea, admite la posibilidad de que, por supuesto, el actor estelar de este delito es el funcionario público, el intraneus, pero la posibilidad también de que hubieran participado extraneus, o sea, personas que no son funcionarios públicos. Y aunque en este caso Oscorima lo es, me parece que tendría que evaluarse su intervención y participación criminal en la investigación de este delito, y el Ministerio Público determinará a título de qué. Pero sí me parece que es una conducta que debe investigarse e incorporarse en la investigación. ¿Qué tanto complica a la presidenta el hecho de haber recibido, porque ella ya lo dijo, en calidad de préstamo, un reloj muy lujoso y costoso de parte de un gobernador que tiene más de 10 procesos de investigación vinculados a temas de corrupción? Bueno, yo creo que complica muchísimo su destino en la investigación penal futura, la que se abra cuando todas las garantías y las protecciones que tiene como presidenta desaparezcan. Me parece que si se desarrolla una investigación penal rigurosa, seria, objetiva, etcétera, yo creo que esta investigación debería terminar en una sentencia condenatoria. Pero eso será cuando ya deje de ser... Claro. Deje la presidencia. Como reiteramos, el problema es el famoso artículo 117, son las correlaciones de fuerzas políticas en el Congreso, pero un Congreso con otras dinámicas y otros compromisos, empezando un compromiso con el país que no se observa, ya habría tomado decisiones. Usted dijo hace unos minutos que se darían las condiciones para vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Se dan las condiciones. Pero que hay otras coordenadas que entran a tallar acá. ¿Cuáles son esas coordenadas? Bueno, son pues las alianzas y las complicidades, es decir... ¿Entre quiénes? Entre prominentes partidos que están presentes en el Congreso y congresistas que, por supuesto, tratan de evitar, en primer lugar,
la caída de la presidenta, porque esto indudablemente va a impactar en el Congreso. De otro lado, impedir las investigaciones, porque de esa manera también impiden las investigaciones contra ellos en diferentes, frente a diferentes delitos. Es un acuerdo, diríamos, de supervivencia mutua, ¿no? Es un Queda la acuerdo, presidenta y quedan los congresistas. es un acuerdo perverso, ¿no? Totalmente contrario a la consolidación del Estado de Derecho y al futuro de la democracia en el Perú. Eso en algún momento tiene que ser revertido desde una perspectiva de fuerzas comprometidas realmente con Lo el último país. de mi parte, en medio de esta investigación se debería citar a algunos ministros, y recuerdo que usted en alguna entrevista menciona que hay una complicidad con los ministros para toda la defensa y la explicación a los ciudadanos en cuanto a los relojes de la presidenta Dina Boluarte y joyas en general. Mire, lo que me queda claro en general es que, empezando con el presidente del Consejo de Ministros y varios de los ministros, la ministra de Vivienda, el ministro de Salud, el ministro de Trabajo, entre otros ministros, desarrollaron unas intervenciones que no correspondían, porque acá había una investigación de carácter penal, y lo que hicieron estos personajes fue ejercer una defensa en un tema penal, es decir, una suerte de encubrimiento, una suerte de obstaculización de la acción de la justicia. Eso no era el papel de estos ministros. El papel de estos ministros era declarar su respeto por la investigación y punto. No eran abogados de la presidenta, y sin embargo hicieron ese papel. El ministro Maurate ha dicho, Daniel Maurate ha dicho que si es que se archiva esta investigación a la presidenta, la Fiscalía debería pedirle disculpas a Dina Boluarte. No, pues por ¿Qué favor. opinas sobre eso? No, es absolutamente inaceptable, fuera de lugar. No sé si es el ministro de Defensa, que decía que la presidenta se encontraba bajo ataques sistemáticos hace tiempo. Por favor, este señor está totalmente equivocado desde mi punto de vista. Daniel Maurate. Ya, bueno, no, es igual, todos son iguales. O también hablan de una especie de coalición internacional. No, pues no, fíjese, eso no resiste. Esa de un congresista, José Cueto. Eso no resiste el mínimo análisis, ¿no? Y yo creo que ocultan y son cómplices de lo que poco a poco se va consolidando como una verdad. César Vázquez, el ministro de Salud, dijo que eran cosas domésticas, ¿no? Situaciones domésticas, y la ministra Jania Pérez de Cuellar dijo que se trataban de un reloj de imitación. Y había sido la señora presidenta del INDECOPI, la institución que protege la propiedad intelectual, y declaró claramente que en China se había comprado un reloj falso. Muy bien. Ex procurador, muchas gracias por su tiempo aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. 1:00 p.m, momento del gran resumen de la hora, y luego volvemos con más información, por supuesto, en esta segunda edición de La Rotativa del Aire.